Buenas noches. Buenas noches. Vamos a internarnos más en lo que Lucas en su evangelio nos ha estado enseñando, y es cómo relacionarnos con Dios para orar, para hablar con Él. Solo recordemos lo que llevamos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Diga conmigo: todos. Fuerte, todos. Algunos tenemos como una reserva de inventario ahí y pensamos que Dios no sabe en las partes oscuras de nuestro corazón que todavía tenemos reservas con algunas personas. Y esto es vital. No voy a volver ahí porque ya lo hablamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará algo de lo que necesite, todo. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice el Señor Jesús, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y entonces remata el Señor Jesús y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hemos llegado a este punto y quiero que por favor evalúes cómo está tu relación con Dios. No esa pregunta retórica de cómo está tu relación con Dios, de pronto si estás en pecado, si ya te alejaste un tiempo de Dios, no, es esa relación de comunión con Dios, de hablar con Él a través de la oración, que ya todos nos dimos cuenta que no es rezar y descartamos eso. También debes mirar qué concepto tienes de Dios, porque mi buen Señor Jesús, tu buen Señor Jesús, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial. Diga conmigo: mi Padre Celestial. Esto es muy importante. Si usted viene y escucha solo lo que hoy vamos a ver, no tiene necesidad de volver, porque no estás viniendo a un lugar en el cual hablamos de Dios. Estás viniendo a un sitio en el cual hablamos con Dios, y hay una gran diferencia. Tú puedes ir a la Biblia y buscar información acerca de Dios. Hay gente que se sabe el Salmo 119, más de 100 versículos. Hay personas que
se han leído varias veces las Sagradas Escrituras. Inclusive hay ateos que han leído la Biblia y saben más que muchos creyentes que no las leen. Pero el asunto es que tenemos mucha información, pero la formación en cuanto a relacionarnos con nuestro Padre Celestial solo la da la intimidad. Y quisiera mostrarte en los siguientes minutos quién es ese Padre Celestial, o por lo menos qué da ese Padre Celestial según las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro buen Señor Jesús dice, se incluye en la oración como parte de aquel que responde la oración, porque Él está convencido de que tiene un Padre. Por eso nos dice, vuestro Padre. ¿Quién es ese Padre? ¿Qué hace ese Padre? Y para eso no necesito ser un anciano, puedo ser un jovencito. Y miren, por ejemplo, lo que dice Hechos de los Apóstoles. Yo se lo voy a leer, usted lo verificará en casa. En el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está hablándole a una cantidad de gente que está sorprendida porque Dios se ha manifestado al regalar el Espíritu Santo a los discípulos que estaban en el aposento alto, en ese mensaje, en ese sermón, él dice: israelitas, escuchen estas palabras. Dios, o sea nuestro Padre Celestial, aprobó a Jesús de Nazaret, o sea Dios hecho hombre, y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él, o sea de Jesús. Dice entonces la Escritura que ese Padre Celestial que usted y yo tenemos hace obras maravillosas, hace milagros. Usted se puede acercar tranquilamente a Dios, convencido y convencida hasta los tuétanos que de Dios usted siempre va a recibir cosas buenas. Diga conmigo, cosas buenas. No es como la relación con nuestro Padre terrenal, que a veces tenemos muchas expectativas y nos aproximamos a Él y salimos como insatisfechos, como que eso no era. Con Dios no es así. Cuando tú decidas acercarte a Dios, porque es una decisión tuya, porque Dios ya decidió acercarse a nosotros, es decir, el trono de Dios está abierto. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras también me hablan acerca de lo que puedo esperar de Dios. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Diga conmigo, manera de pensar. El sistema del mundo ofrece una manera de pensar que está fracturada, está rota, es fallida. El sistema del mundo solo te ofrecerá decepciones, podrá darte golosinas, pero al final te llevará al caos. Sin embargo, una de las cosas que me garantiza la relación con Dios a través del diálogo constante con Él es que va a transformar mi manera de pensar. Porque dice el dicho, porque transformando nuestra manera de pensar, transformaremos nuestra manera de ¿qué? De vivir. Es imposible, si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar con las Sagradas Escrituras, nuestra relación con Dios será en un idioma que para nosotros será ininteligible. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Romanos 12: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y mire qué ocurre después de que uno transforma la manera de pensar, cuando nuestro Padre Celestial la transforma. ¿Quiere acercarse a pedirle una buena dádiva a Dios? Pídale: transforma mi manera de pensar. Es que empezamos mal, empezamos pidiendo cosas y resulta que Dios quiere es transformarnos a nosotros antes de entregarnos cualquier dádiva. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me hago entender? Es decir, cuando transformo mi manera de pensar por la acción de Dios, dice la Escritura, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere
y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Saben que Dios nos manifiesta una necesidad en las Sagradas Escrituras? Él dice: yo quiero que me conozcan. El profeta lo dice desde el Antiguo Testamento. El apóstol Juan lo hace en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3, cuando dice: y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y conozcan a Jesucristo. Es tal vez una cosa en la que tú y yo no nos ocupamos. Queremos y sabemos que Dios nos conoce, pero ¿hasta qué punto nosotros conocemos a Dios? Bien, entonces ese Padre Celestial al que el Señor Jesús se refiere, quiere que comprobemos que de Él solo viene lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Usted no va a salir decepcionada, no va a salir decepcionado de la presencia de Dios. De pronto saldrá sin lo que usted está pidiendo, pero va a recibir lo que Dios le quiere dar. No vivan según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo es como un versículo de Proverbios que dice que la sanguijuela tiene 2 hijos, que solo dicen: dame, dame, dame. Cuando nos aproximamos a Dios en oración, los que ya tenemos más edad, recordemos que en la tradición se nos enseñaba que Dios cada 24 de diciembre nos daba cosas. Y entonces le hacíamos un listado: quiero esto. Cuando estaba pequeño usted pedía un carrito, ya más grandecito pidió la cicla, después pidió la moto, luego el carro y ahora anda pidiendo el yate ya grande. ¿Por qué? Porque no ha transformado su manera de pensar. Se quedó en las incipientes formas que el sistema le enseñó, que a Dios uno se acerca solo a pedirle cosas. Pero Pablo me recuerda que yo debo acercarme a Dios, a un Dios que me quiere transformar. ¿Qué más podemos encontrar de parte de Dios en cuanto las Sagradas Escrituras nos quieren enseñarnos a conocerlo? Es interesante que, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, un pasaje muy a propósito de los tiempos en los que vivimos, es el siguiente. Pablo habla de la oración. Todos vemos a Pablo como el que escribe epístolas, todos vemos a Pablo como el que funda iglesias, todos vemos a Pablo como el que habló con reyes, todos vemos a Pablo como aquel que estuvo preso, todos vemos a Pablo como el gran apóstol. Pero si uno hace un zoom a sus cartas, se va a dar cuenta que era un hombre de profunda oración. Diga conmigo: profunda. No que se quedaba profundamente dormido mientras oraba como algunos de nosotros, sino que había cultivado la amistad con Dios. Mire por ejemplo lo que dice en Primera de Timoteo, y dice: en primer lugar, Pablo, pido que se ore por todos. ¿Te das cuenta de la ausencia de egoísmo? Cuando estoy acostumbrado a pedirle a Dios cosas y de afán porque las necesito rápido, estoy en un problema muy grave, Pablo empieza diciéndome que ore por todos. Algunos somos tan avaros en la oración, tan egoístas, que si es que llegamos a orar, solo pedimos por nosotros. Diga conmigo: todos. Usted me dirá: John, ¿y todos? Pero es que yo conozco tan poquita gente. Seguro que no. En el lugar donde usted vive, ahí en la cuadra donde vive o en la unidad, hay vecinos que tal vez nadie ora por ellos. Pero yo me mantengo orando por mi mujer, por mi marido, por mis hijos, por mis hijas. Pero hay paro. No, también usted puede orar por su suegra, por ejemplo. Mire al de lado, dígale: vea usted puede orar por la señora, y puede orar por los cuñados, y puede orar por el vigilante de la unidad, y puede orar por, y puede orar por, y puede orar por, y se va a dar cuenta que ahí es donde muchos fallamos. Porque yo no oro porque no tengo mucho que decirle. Claro, si hablamos solo de nosotros, y uno es tan insignificante, tan piojito, tan pulguita, una nigua. Entonces lo que uno tiene que hablar con Dios de parte de uno se agota en 3 o 4 palabras. Pero cuando empiezo a orar por cada uno y por cada una, la cosa cambia.
Disculpe. Dice también: en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Conozco hombres y mujeres de Dios que ya no se agotan en orar por el vecino y la vecina, porque uno dice, pues ya estoy orando por los de mi unidad, y veo en una de esas unidades grandes que hay mucha gente. Hay personas que se pueden postrar a orar y oran por una nación entera. Y resulta que cuando yo oro por una nación entera, Dios me está escuchando. Y como tenemos un Dios enorme e incalculable en cuanto a su esfera de acción, Él puede escuchar. Ve, fulanita me está orando por Colombia. Bien. Él no se asusta. Dios no va a decir, pero ¿qué nación? O por los Estados Unidos, o por el planeta completo. ¿Por qué no puedo orar por todo eso? Porque a veces nosotros somos muy micro, tan micro como nuestras limitaciones, pero tenemos a alguien que nos puede escuchar. Y entonces Pablo dice que Dios supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Tenemos que cambiar entonces el discurso. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Y al no cambiar nuestra manera de hablar, entonces, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar, seguiremos hablando de lo que el mundo habla. Y entonces nos encontramos en días como estos, que la gente solo está hablando de la situación, que la gente solo está hablando de lo que va a ocurrir. Y una persona ausente de renovación de entendimiento, entonces se mezclará en el tema como si fuera uno más. Diga conmigo, uno más. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero un hijo y una hija de Dios no es alguien más del montón. Usted y yo tenemos una familia de la cual podemos enorgullecernos, porque nuestro Padre Celestial es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y te garantizo que el trono de Dios en estos días, ni en el pasado ni en el futuro, se moverá de su sitio, porque el trono de Dios siempre permanece firme. Dios no está ya temblando por las situaciones, está pendiente de nuestras oraciones. ¿Qué oramos? Y entonces, de acuerdo con lo que oremos y renovemos nuestro entendimiento, amigos, ¿están acá? De eso hablaremos. La gente hoy está desesperanzada. Cuando viene a ti, ¿cómo se va? Peor. Oren, dice también, agradeciendo a Dios la respuesta a sus oraciones. Como tenemos un Dios que responde y un Dios que oye y un Dios que no tiene limitaciones, cuando acabo de orar, estoy siguiendo lo que dice Primera de Timoteo, debo salir dándole gracias porque ya me lo dio. Yo no debo salir pensando, ¿será que le pedí mucho? Y si está escuchando a alguien más consagrado que yo. No, el único requisito que usted tiene es ser hijo o ser hija de Dios. Ana es una mujer en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento que tenía un marido, Elcaná, y ella era estéril. Y de ella se burlaban mucho porque no tenía hijos, porque para una mujer israelita, gracias, no tener hijos era como una maldición. Y un día ella se cansó de que se burlaran de ella y se fue al templo a orar. Y dice la Escritura que Ana, en un rinconcito, empezó a hablar con Dios. Y por ejemplo, ella le dijo a Dios: Dios, dame un hijo. Dame un hijo, y si me lo das, yo te lo devuelvo después para que te sirva acá en el templo. Y entonces ella, después de que oró, salió como si ya tuviera el hijo. No volvió a llorar más, tanto que el marido la miró seguramente y dijo: pero esta, ¿por qué vino tan contenta del templo? Porque es que cuando uno ora, escuche bien, debe salir convencido de que Dios a uno lo oyó. Tal es la cosa que quedó embarazada y vino y le trajo ese hijo después al sacerdote del templo para que y ese joven que nació
de esa relación de fe, desde luego pues el Cana también intervino, ella salió feliz porque ya veía a su muchacho trabajando en el templo. Y así ocurrió. Y de allí nació un profeta que usted y yo conocemos como Samuel. Diga conmigo, Samuel. De Samuel se dice que ni una sola de sus palabras cayó al piso. Entonces, cuando usted ore, salga convencido de que realmente Dios le va a responder. ¿Y cómo lo hace uno? Con gratitud, dándole gracias a Dios por la respuesta. Yo no sé por qué me está hablando de esto. En un tiempo como el actual, en que el sistema nos está mostrando lo fracturado que está, lo estéril que es, que no te da la satisfacción que te había prometido, nos vamos a diferenciar nosotros los creyentes porque vamos a estar llenos de gozo, porque tenemos un Padre Celestial que vela constantemente por cada uno de nosotros. ¿Me hago entender en eso? Usted encontrará que el apóstol continúa y dice que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y de tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Si usted piensa un momentico en el escenario que Pablo vivía a nivel de gobierno en aquella época, eran los emperadores romanos. ¿Cuál de todo más loco que una cabra? Los emperadores romanos hacen ver nuestros actuales gobernantes como hermanitas de la caridad. Era gente loca, era gente despiadada, eran cabras monteses, eran unos cafres los tremendos. Y Pablo me está diciendo, en vez de ponerse a gritar, en vez de salir con pancartas, ore. Mira, dígale, ore. En vez de ponerse a participar en conversaciones que no hacen sino desgastarle a uno la fe, en reuniones que te hacen pensar de que todo se acabó, dice la escritura, oren por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Y Pablo termina diciendo, eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. En el corazón del apóstol Pablo entonces había la certeza de que hasta el emperador de aquella época podía llegar a ser salvo y creer en Cristo Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque nadie le ha quedado grande a Dios. Usted dirá, pero es que es una persona completamente atea, ¿y quién le dijo que Dios no sabe eso? Dios lo único que quiere es que usted y yo oremos para que vivamos quieta y reposadamente y haya un ambiente como este en el cual se pueda predicar la palabra de Dios. ¿Están aquí mis amigos? Esto es maravilloso. Pero entonces si yo alimento mi vida de noticias, de comentarios, del vecino que no es hijo o hija de Dios, del familiar o el amigo que no es hijo o hija de Dios, jamás voy a entender esto. Entonces, Pablo nos enseña quién es Dios. Y quiero avanzar un poquito más. Bueno, como está lloviendo puedo predicar otras 2 o 3 horas. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, oiga bien, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Dios es generoso y nos da de todo con agrado. Miren, para esto hay que ser humilde. El que se las sabe todas, orar es una tontería para él. Cuando yo me acerco a Dios, debo reconocer que el que sabe es Él. ¿Yo qué consejo le voy a dar a Dios? ¿Te imaginas? ¿Cómo le va a decir a Dios qué tiene que hacer, a qué hora tiene que levantar, cómo me debe responder? Santiago, que es un hermano del Señor Jesús allá en su hogar, sí que debió haber escrito esto con mucho empeño, porque él sabía todas las embarradas que hizo cuando, viviendo en la misma casa que el Señor Jesús, no creía en Él.
Juan capítulo 7 me dice que ni aun los hermanos del Señor Jesús creían en Él. Lo habían visto desde pequeño, habían ido a la misma guardería, habían aprendido a hacer los mismos muebles en la carpintería, y ellos decían: ¿qué va a hacer este Dios? Entonces, ¿qué le faltó a Santiago? Sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Porque es que yo sé que usted conoce mucho bruto con plata, y uno va y le pide a Dios plata, pero ¿qué hace si le falta qué? Y también conoce mucho inteligente, pero que le falta sabiduría. Hay personas que saben esto, saben aquello, saben lo otro, pero nada de Dios. En cuanto al conocimiento de Dios, son unos completos neófitos. Él me dice: Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Por eso es que se nos acaba tanto el tema con Dios. Pero si yo le digo a Dios: dame sabiduría, Santiago me dice: y Él se la dará, porque Dios es generoso y nos da todo con agrado. Miren esta. Cuando les decía que yo me voy a acercar a Dios y esperar de Él solo cosas buenas. Tal vez eres de aquellos que tienen una idea de Dios, un Dios con una escopeta esperando a que te equivoques para dispararte. No, Dios no hace eso. Solo cosas buenas vienen de Dios. Dice Santiago más adelantico en el mismo capítulo: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como la sombra en movimiento. Él, o sea Dios, mire qué interesante esto, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Esa es otra cosa que yo le puedo pedir a Dios: nacer de nuevo. Para algunas personas nacer de nuevo no está en su lista de peticiones. Yo sé que usted nació de don Tomás y doña Margarita, sus papás, una pareja ejemplar. Pero resulta que nacer de nuevo, dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, que son aquellos que se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. La primera vez nacimos de papá y mamá, bien, pero este nacer de nuevo es nacer de Dios y entenderlo. Miren, es como ni siquiera volver a nacer, es nacer, pero al mundo que Dios quiere que veamos y que Dios quiere que entendamos y que Dios quiere que participemos, en el cual las cosas de las que nos tiene esclavo el mundo ahora no son necesarias. Y no son necesarias no porque no nos las pueda dar. De hecho, algunos tenemos sin necesidad de haberle pedido a Dios, porque Dios hace salir su sol sobre personas justas y sobre personas injustas. O sea, esta lluvia que cayó no es solamente para los que aman a Dios, también cayó para los que no, cayó sobre los cultivos de las personas que oran y sobre los cultivos de las personas ateas. O sea que Dios le da a toda la gente. Pero lo que Dios quiere es que nazcamos de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo. Y eso es de lo que venimos hablando, como decía la pastora ahora, desde hace 7 años. Porque para nacer de nuevo, usted y yo necesitamos pedírselo a Dios para poder entender qué es lo que nosotros tenemos de parte de Él. Nacer de nuevo. Quería solo ilustrarles con esto que Dios tiene más para darnos que lo que nosotros le pedimos. Hasta este momento, tal vez tu relación con Dios se haya circunscrito a: Señor, dame un buen marido, y Dios te lo dio. Aunque no lo crea, ya se lo dio. Usted tiene un buen marido. Parece que está en formación. Señor, dame unos hijos que te amen y te respeten. Dios ya se los dio. Pero es que usted no sabe. Está en formación. Dios ya le dio que comer. Yo los veo bien, no los veo como acabados. O sea que Dios les ha alimentado. En su casa ha habido mercadito, ¿sí? Y viene desde tetero y mire ya cómo lo lleva de grande
y ahí va creciendo. Dios ya se lo dio. Pero Dios quiere sacarnos de ese nivel de cosas, porque a mí me parece impresionante, y con esto quiero dejarles solo la introducción, escuche bien, de que el buen Señor Jesús, que nos está enseñando a orar, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial, oiga bien lo que viene, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, Dios, que es el que nos está enseñando a orar, el Señor Jesús, rompe esa manera de pedir de mendigos que tenemos por cosas. Cuando Dios, no se vaya todavía, escuche. Es que yo venía pensando que podría pedirle a Dios tal cosita, tal otra, pero ahora me sale este pastor con que le pida el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús me dice que le pida el Espíritu Santo a mi Padre Celestial, es porque ya me garantizó qué comer, qué beber y qué vestir. En Mateo capítulo 6 usted va a encontrar que el Señor le dice a sus discípulos, o a quienes lo estaban escuchando en el Sermón del Monte: vaya, observen las aves del campo. Esas aves no siembran, no cosechan, ni tienen granero, y Dios las alimenta. Miren los lirios que hoy están y mañana son lanzados al fuego porque se secaron. Ni aun Salomón se vistió en su época como uno de ellos. O sea que Dios las viste. Y el Señor Jesús le dice a los que lo estaban escuchando: miren, no se preocupen, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que cuando el Señor Jesús me está diciendo acá que aproveche la oración para pedir lo que vale la pena, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no nos está diciendo que nos vamos a morir de hambre, porque ¿cuántos no hemos agotado saliva pidiéndole al Señor mercados? Y resulta que Dios ya nos había garantizado eso. Lo que quiere es una relación con nosotros. Y aquí llegamos a un punto muy importante: ¿y yo para qué el Espíritu Santo? Si lo que necesito es pagar la cuenta de servicios ya que lleva 7 días de cortado. ¿Y yo para qué quiero el Espíritu Santo si lo que necesito es que Dios me responda ya, porque necesito que se me abra tal puerta para ese negocio tan importante? Pero yo para qué el Espíritu, precisamente porque pedir como conviene no sabes. Porque cuando Dios me dice que pida el Espíritu Santo, me está diciendo, y a mí me parece muy respetuoso el punto de vista de Dios, que a Dios le parece extrañísimo, ojo pues, que usted que se dice hija de Dios y que usted que se dice hijo de Dios se aproxime a Él para pedirle otra cosa que no sea el Espíritu Santo. O sea, cuando yo llego al trono de Dios a pedirle algo que no sea el Espíritu Santo, el Padre, que es el que responde, dice: es tan raro este hijo mío, ¿cierto, Miguel? El arcángel, ¿cierto? ¿Por qué me está pidiendo comida si yo ya se la garanticé? Tan charro, tendrá algún problema de crecimiento. Ve, Gabriel, ¿por qué no vas y miras a ver a qué iglesia está yendo? Tal vez me le están enseñando lo que no es. ¿Sí me hago entender? Cuando yo me arrimo a Dios a pedirle protección, Dios dice: pero ¿por qué me está pidiendo protección? Si yo ya le dije a través de un salmo que mis ángeles acampan alrededor de él y lo cuidan y lo defienden, y el día que no lo cuidan y lo defienden es porque lo necesito aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces, el asunto es que el Señor Jesús me dice que puedo pedirle el Espíritu Santo al Padre Celestial y Él me lo dará. Y vamos a ver la próxima vez por qué es que necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo en cualquier tiempo. Porque pedirle a Dios el Espíritu Santo es la mejor de las peticiones. Porque solo el Espíritu Santo puede santificarnos. Porque solo el Espíritu Santo puede enrutarnos en Cristo. Porque solo el Espíritu Santo puede hacernos agradable al Padre. Porque solo el Espíritu Santo puede dirigirnos hacia la vida eterna. Nada ni nadie más nos puede dirigir hacia la vida eterna.
Pregunto, basados en esto, ¿habrá algo mejor que uno le pueda pedir a Dios entonces que el Espíritu Santo? Si soy hijo de Dios, si soy hija de Dios, no. Y si usted quiere averiguar por qué no hay nada mejor que pedirle a Dios el Espíritu Santo, ¿usted quiere saber por qué? ¿Quiere saber por qué? ¿Sí quiere saber por qué? Lo espero el viernes. Porque a este asunto de la persona del Espíritu Santo le tenemos que dedicar tiempo. Yo le aconsejo, si va a volver, que se traiga la Biblia suya, cualquiera sea de su versión, la que tiene en casa. Si allá en la sala usted la tiene plastificada en el Salmo 23, dígale a su mamá que se la preste un momentico, tráigala para que revisemos. Vale, entonces, todo esto que estamos hablando es porque si en una época como la que nuestro país está viviendo, usted está escuchando muchas conferencias de Dios, usted de los que vive de prédicas allá de un predicador muy famoso o de un maestro o de cosas, está bien, le están hablando mucho de Dios, pero en este tiempo ¿sabe qué lo va a salvar a usted? Y va a salvar a su casa, y va a salvar a las personas que usted dirige, y va a salvar a lo que usted representa. Es aprender a hablar con Dios, porque personas que hablen de Dios ya hay muchas, pero que hablen con Dios muy poquitas, muy poquitas. Y por eso usted sabe cuando está con alguien si habla mucho de Dios o realmente habla con Dios. Porque la persona que habla con Dios en este tiempo es una persona que está calmada, como si supiera algo que la otra gente no sabe. Porque Dios habla con él y Dios le dice: tranquilo, tranquila, vamos cumpliendo el plan secreto que yo diseñé desde antes de la fundación del mundo. Porque saben, desde hace muchos siglos hay un trasteo en movimiento. Dígale al lado, trasteo. ¿Y saben en qué consiste ese trasteo? Mudanza, pues. En que Dios, nuestro Padre Celestial, decidió venirse a vivir aquí a la tierra. Y para eso necesita cuadrar muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, si usted se encuentra hoy en día con creyentes asustados, son creyentes que solo han leído de la Biblia, juiciosos hasta Judas, pero de Apocalipsis para allá dicen, pegan un freno en el seco. No, es que a mí me han dicho que el que lee Apocalipsis se enloquece, y es verdad. Puede que termine loco, pero deja la bobada. Porque es espectacular ser loco, pero salir de la bobada religiosa y de lo que el mundo ofrece. No, que es que a mí me han dicho que para leer Apocalipsis se necesita muchos estudios teológicos. Mentiras. Para lo único que usted necesita, o lo único que usted necesita para leer Apocalipsis, es ser hijo o hija de Dios, no más. Entonces, póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Ahí vamos. ¿Cuál es el afán? Diga conmigo: Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar contigo. Espíritu Santo, enséñame a hablar con mi Padre Celestial, porque el Señor Jesús me aconseja que te lo pida. Amado Espíritu Santo, haz que mi relación con Dios sea eso, una relación real, que se pueda palpar, que se pueda respirar, que se pueda ver. Ayúdame, Espíritu Santo, si hasta el momento no he cultivado esa relación con mi amado Padre Celestial. Pero a partir de hoy, cuenta conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.